Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Martín Bonino, integrante de la Cátedra de Finanzas Públicas, y junto con Maxi, Nico, Jorge y Rocío, estamos a cargo del dictado del contenido de la materia. Para quienes no me conocen, yo soy contador público recibido de la Universidad Nacional del Río Cuarto. Y hoy en día estoy haciendo una maestría en finanzas, no en finanzas públicas, sino en finanzas corporativas y mercado de capitales. También eh, estoy junto con Maxi, Nico, Jorge y Rocío, dictando Sistemas de Información Contable 2 en la cátedra 1. Eh, bueno, en este video, en realidad en estos tres videos que voy a subir, vamos a desarrollar el contenido del capítulo 3 que hace a los recursos del Estado. Ustedes estuvieron viendo en el capítulo 1 el objeto de las finanzas públicas, cuáles son las distintas funciones del Estado, lo cual es muy importante tener en cuenta para, obviamente, entender todo el contenido de la materia y también les va a servir para entender el estudio de los recursos del Estado. Después, en el capítulo 2 vieron con Nico todo lo pertinente al gasto público. Bueno, el hecho de que veamos los recursos después del gasto no quiere decir que los gastos sean más importantes que los recursos, sino que eh, la política presupuestaria, eh, el proceso de desarrollo de la política presupuestaria eh, es un proceso complejo en donde los gastos y los recursos se van definiendo de manera conjunta. No es que primero se definen los gastos y después se definen los recursos. Eh, es un tema por ahí que no nos incumbe en el curso, pero que a quien le interese lo puede estudiar también y hay mucho contenido relacionado al tema. Bueno, yendo a lo que nos eh, toca desarrollar en este capítulo, empecemos por definir qué son los recursos del Estado. Para eso voy a presentar la pantalla, voy a presentar la presentación. Los recursos del Estado son aquellos medios con los que el mismo cuenta para poder llevar adelante las funciones que le competen. Ustedes, como vieron en el capítulo 1, el Estado tiene como función, a grandes rasgos, y agrupado en tres rubros, la de asignación de recursos, la función de, em, la función de redistribución del ingreso o la riqueza y la función de estabilización económica. Entonces, podemos decir que los recursos son los medios para cumplir con esas funciones y no solamente son los medios para poder cumplir con los gastos que tienen presupuestados. ¿Sí? Em, ¿Cuáles son ahora los tipos de recursos con los que cuenta el Estado? Bueno, vamos a hablar de recursos tributarios o los tributos, vamos a hablar del recurso del crédito o el endeudamiento, vamos a hablar de la emisión monetaria, también de aquellos activos, en realidad de aquellos recursos provenientes de la venta de activos, como lo pueden ser ventas de tierra, venta de edificios, venta de bienes muebles, o también puede ser venta de empresas que le corresponden al Estado. Nosotros durante la década del 90 vivimos un claro proceso de privatizaciones en donde al Estado le ingresaban recursos provenientes de la venta de empresas que correspondían al sector público. Y también vamos a encontrar precios o tarifas que no son más que eh, los ingresos que obtienen las empresas públicas por la prestación de sus servicios o la venta de sus bienes. Eh, Vamos a comenzar hablando de los tributos. Eh, Primero que nada, vamos a ver en el contenido de este capítulo cada uno de estos recursos, entendiendo cuál es la naturaleza de los mismos, eh, cuál es la naturaleza de ellos, vamos a entender cuáles son los principios que lo rigen y algunas otras cuestiones que hacen en la particularidad de cada uno. Bueno, a ver si estoy grabando bien. Sí. Eh, Empecemos. Los tributos. Los tributos son recursos que el Estado obtiene
eh, mediante el ejercicio de su poder de imperio, es decir, de forma coactiva obliga a los contribuyentes al pago de tributos. Eh, ¿Cuál es la naturaleza de los tributos? O en realidad más bien nos tenemos que preguntar, ¿por qué el Estado acude a los tributos como una fuente de financiamiento? El motivo por el cual accede podemos decir que se debe a que el Estado, dentro de sus funciones, tiene la de brindar eh, o prestar servicios públicos que tienen ciertas características particulares como ustedes lo estudiaron en el capítulo 1. Eh, Estos bienes o servicios públicos presentan particularidades tales como que no les es posible la aplicación del principio de exclusión, o también podemos caracterizar a los bienes públicos o servicios públicos como aquellos sobre los cuales los consumidores no manifiestan preferencias para su consumo. Entonces es el Estado quien, en búsqueda de un interés público y en función a políticas públicas definidas, quien asume el rol de prestar o brindar estos bienes y servicios públicos. Ahora, como consecuencia de todo lo que dijimos, ¿sí? Para poder financiar la prestación de estos servicios públicos o poder financiar eh, el otorgamiento de los bienes públicos, recurre a la figura de los tributos, ¿sí? Para hacerse de recursos. Eh, el hecho de que el Estado los obtenga de forma coactiva, ¿sí? Implica que sobre los contribuyentes, es decir, sobre quienes pagan los tributos, se produzca una exacción sobre sus ingresos o riqueza de manera involuntaria. Pero esto no quiere decir que no sea en el marco de la legitimidad y la legalidad. El Estado posee potestad tributaria, es decir, facultades para establecer tributos que le son conferidas por la Constitución Nacional. Eh, Otra de las cuestiones a tener en cuenta respecto a los tributos es que eh, durante el paso del tiempo se han ido configurando distintos sistemas tributarios, que ya vamos a ver qué son, con ciertas complejidades y se han ido desarrollando también en un marco de una economía globalizada, lo que ha implicado que con el paso del tiempo la carga tributaria haya sido cada vez más elevada. Para evitar o para tratar de disminuir la carga tributaria, aquellos quienes la sufren, es decir, los contribuyentes, buscan distintas alternativas para disminuir el pago de sus tributos. Es acá en donde tenemos que tener en cuenta dos figuras que comúnmente saben asimilarse o confundirse creyendo que son lo mismo, pero que no lo son. Eh, esta figura, estas figuras son la de la elusión y la de la evasión. Cuando hablamos de elusión o eludir la carga tributaria, estamos hablando de una conducta 100% ilícita, mediante la cual los contribuyentes, es decir, los obligados al pago del tributo, exprimen al máximo la letra de la ley que establece los impuestos, tributos, para disminuir su carga tributaria. En cambio, cuando hablamos de evasión, hablamos de una conducta eh, ilícita, delictiva, que implica omitir el pago del impuesto yendo en contra de lo que la ley establece. Otra cuestión a la que podemos hacer referencia y que ustedes van a encontrar dentro de la bibliografía que les recomendamos y facilitamos, que dentro de todo está muy clara, es el hecho de que conforme a todo esto que venimos diciendo respecto a la mayor carga tributaria devenida de los sistemas tributarios complejos y encuadrados en el marco de una economía globalizada, eh, ha habido incentivo por parte de distintos países a invitar a contribuyentes a que se radiquen en ellos con el fin de disminuir su carga tributaria. ¿Cómo han hecho estos países la invitación a los contribuyentes? Bueno, otorgándole beneficios de carácter fiscales. Es decir, los invitan a que se radiquen en sus países eh, y por ello los eximen o eh, por ello los hacen tributar impuestos, por ejemplo, a alícuotas reducidas o con cargas
claramente más bajas. Bueno, dicho esto, y siguiendo respecto al tema de los tributos, nos es indispensable hablar o hacer referencia a lo que es un sistema tributario, es decir, todos los tributos de los cuales nosotros hablemos eh, se enmarcan dentro de un sistema tributario. Por lo tanto, vamos a decir que el sistema tributario o un sistema tributario es un conjunto de normas vigentes en un momento determinado que establecen los impuestos que caen sobre los contribuyentes. Ahora bien, ¿quiénes crean el sistema tributario? Bueno, quienes dictan las normas o las leyes que establecen los impuestos. Por lo tanto, si vamos al caso de la Argentina, el sistema tributario es conformado por el Congreso de la Nación, quien tiene la potestad o la facultad para hacerlo, ¿sí? Por lo tanto, quienes forman el sistema tributario deben seguir ciertos lineamientos con el objetivo de que el mismo posea cierta homogeneidad, consistencia y legitimidad. Estos principios que deben seguir, conocidos como principios tributarios, que no son más que normas y criterios generalmente aceptados, que hacen la conformación de un adecuado sistema tributario, eh, podemos conocerlos como el requisito o el principio de la equidad y el principio de la eficiencia de un sistema tributario. Cuando hablemos de equidad, vamos a hablar de equidad horizontal o vertical, y cuando hablemos de eficiencia vamos a hacer referencia al principio de mínimo acceso de carga, al principio de suficiencia recaudatoria y al principio de administración tributaria de mínimo costo. Bueno, cuando hablamos de que un sistema tributario debe cumplir con el principio de equidad, estamos haciendo referencia a la idea de justicia en la aplicación de impuestos. Entonces, vamos a decir, o vamos a referirnos a equidad horizontal para decir que un sistema tributario o los impuestos que se incluyen dentro de un sistema tributario deben descansar sobre la base de la igualdad. Es decir, que la carga tributaria que recae sobre los contribuyentes debe ser igual para aquellos que se encuentren en igualdad de condiciones. Ahora, cuando hablamos de equidad vertical, vamos a hacer referencia a que un sistema tributario debe establecer tributos de tal manera que quienes se encuentren en mejores condiciones soporten una carga tributaria mayor a los que se encuentran en peores condiciones. Este hecho o este principio nos plantea dos interrogantes. Uno es el de definir primero quién está en mejores condiciones. Y después el otro interrogante que surge es el de definir, bueno, ¿cuánto más tiene que pagar aquel sujeto que esté en mejores condiciones que otro que esté en peores? O viceversa, ¿no? ¿Cuánto menos tiene que pagar aquel sujeto que se encuentre en peores condiciones respecto al que se encuentra en mejores condiciones? Bueno, para resolver estos interrogantes, vamos en el caso del primer interrogante, utilizar lo que se llama el criterio del beneficio o el criterio de la capacidad contributiva. Son muy importantes y ya los vamos a ver bien en detalle. Para resolver el segundo interrogante nos vamos a basar en la teoría de la igualdad del sacrificio. Esta teoría, desde un enfoque teórico, busca determinar las magnitudes en concepto de tributos que deben pagar distintas personas con distintos niveles de ingreso. La magnitud, en definitiva, que debe pagar cada contribuyente debe ser, la magnitud de impuesto obviamente, debe ser tal que la pérdida de utilidad que sufre cada uno de los contribuyentes como consecuencia del pago del tributo sea equivalente para todos. Entonces, esto nos implica pensar necesariamente en una función de utilidad, la cual, según esta teoría, va a depender exclusivamente del nivel de ingresos de los sujetos
A su vez, esta función de utilidad va a ser creciente a ritmo decreciente, es decir, va a ser creciente en función del nivel de ingresos, pero va a ir creciendo a un ritmo decreciente a medida que nos ubicamos en mayores niveles de ingresos. Y por último, establece que esta función de utilidad es equivalente para todos los sujetos. Definida la función de utilidad, ¿sí? Ahora, la pérdida de utilidad o el sacrificio se genera como consecuencia del pago del impuesto se puede estudiar en términos absolutos, en términos relativos o en términos marginales. Veamos en un gráfico eh, cómo intenta esta teoría determinar la magnitud de impuestos que debe pagar cada contribuyente desde un enfoque de pérdida de utilidad en términos absolutos. Bueno, como podemos ver, y según lo que dijimos recién, la función de utilidad es la curva que se ve dentro del gráfico, donde en el eje de la Y tenemos a la utilidad como función del nivel de ingresos. Dicho esto, y bajo el enfoque del sacrificio y la pérdida de utilidad en términos absolutos, la teoría busca determinar la magnitud de impuestos que debe pagar B y que debe pagar A, de tal manera que la pérdida de utilidad sufrida por cada uno de los contribuyentes como consecuencia del pago del impuesto sea igual en términos absolutos. Entonces, necesariamente como el contribuyente A se encuentra en niveles de ingresos más bajos que el contribuyente B, el impuesto que va a tener que pagar, ¿sí?, va a ser menor al impuesto que va a tener que pagar B, ¿m?, para que la pérdida de utilidad sea equivalente entre ambos. O dicho al revés, el impuesto que va a tener que pagar B, ¿sí?, va a ser mayor al impuesto que va a tener que pagar A para que la pérdida de utilidad medida en términos absolutos sea equivalente para los dos. Acá, ¿qué tenemos? Que el impuesto debe ser tal que, como consecuencia del pago del mismo, el contribuyente B pase de un nivel de utilidad H a un nivel de utilidad I, ¿sí? Y el impuesto que tiene que pagar A, ¿sí?, debe ser tal que la utilidad, ¿sí?, la pérdida de utilidad que sufre como consecuencia del pago del impuesto eh, sea aquel que viene reflejado por la diferencia entre el punto de utilidad en el nivel J, o el nivel de utilidad en el punto J, y el nivel de utilidad en el punto K. Veámoslo en números a esto. Bueno, acá podemos observar distintos contribuyentes con distintos niveles de ingresos, con una función de utilidad que es equivalente para todos, una función de utilidad definida para distintos niveles de ingresos, sí, una función de utilidad definida en función del ingreso, valga la redundancia, que es para todos iguales. Dado esto, nosotros vamos a obtener que el contribuyente B, ¿sí?, va a tener que pagar un impuesto superior al que paga el contribuyente A para que la pérdida de utilidad, es decir, la pérdida de utilidad que está medida como la utilidad antes del pago del impuesto y la utilidad después del pago del impuesto, sea equivalente para ambos. Es decir, nosotros definimos que como consecuencia del pago del impuesto la pérdida de utilidad debe ser de 0,07 para todos los contribuyentes. Entonces, para lograr esto, necesariamente B va a tener que pagar un impuesto mayor al que paga A. Ahora, otra variante que admite esta teoría es la determinación de la magnitud del impuesto de tal manera que la pérdida eh, en términos relativos de la utilidad sea equivalente para los distintos contribuyentes, ¿sí? Entonces, a diferencia de el enfoque de la pérdida de utilidad en términos absolutos, acá lo que vamos a tener que tener en cuenta es el nivel de utilidad que tenía cada uno de los contribuyentes antes del pago del impuesto. Entonces, básicamente lo que vamos a buscar acá
es que eh, el cociente entre la pérdida de utilidad y la utilidad antes del pago del impuesto sea equivalente para cada uno de los contribuyentes. El último enfoque a través del cual podemos eh, determinar la magnitud del impuesto como consecuencia de la pérdida de utilidad es bajo el enfoque marginal. Este enfoque, ¿qué nos quiere decir? Que al margen, la pérdida de utilidad, ¿sí?, como consecuencia del pago del impuesto debe ser para todos los contribuyentes iguales. En otras palabras, esto quiere decir que el sacrificio que implica el pago del último peso de impuestos debe ser para todos iguales, ¿sí? Esto necesariamente nos lleva a definir un punto sobre la función de utilidad en la que nosotros queremos, eh, queremos establecer el sacrificio marginal. Es decir, nosotros tenemos que definir un punto que va a ser tangente, que se puede asociar con la derivada primera eh, de la función, al cual queremos que cada uno de los contribuyentes arribe como consecuencia del pago del impuesto. Ustedes van a encontrar en la bibliografía que bajo este enfoque se pueden llevar adelante políticas redistributivas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, como se observa en el gráfico, el contribuyente B, sí, que tiene un nivel de ingreso IB, va a pagar una magnitud de impuestos equivalente a IB eh, menos IA o IB menos T, ¿sí? Que vendría a ser, si lo pintamos, vendría a ser todo esto, ¿sí? El contribuyente A, con un nivel de ingreso IA, va a pagar un nivel, va a pagar un, perdón, va a pagar un monto de impuestos equivalente a esta magnitud. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos un contribuyente que se ubicara en estos niveles de ingresos? Nosotros definimos que el sacrificio marginal se tiene que ubicar en este punto, que es el punto E. ¿Está bien? Entonces, como este contribuyente se encuentra, o este sujeto se encuentra a la izquierda del punto al cual se estableció el sacrificio marginal como consecuencia del pago del impuesto, en vez de tener que pagar impuestos, va a recibir, ¿sí?, recursos por parte de aquellos sujetos que se encuentran a la derecha de este punto. Entonces, esto nos permite llevar adelante políticas tributarias redistributivas. El otro interrogante que se nos había planteado cuando hablamos de la equidad vertical era el de cómo definimos quién se encuentra en mejores condiciones, es decir, qué parámetros nos permiten a nosotros identificar eh, desigualdad de condiciones que motiven a cargas tributarias distintas entre los contribuyentes. Bueno, existen dos criterios. Uno es el criterio del beneficio y otro el criterio o el principio de la capacidad contributiva. El criterio del beneficio tiene su fundamento en la posición filosófica de Hobbes o en el fundamento económico de Adam Smith, quien sostenía que al Estado hay que retribuirlo o el Estado debe ser retribuido en función a los beneficios que provee por los servicios o bienes públicos. Eh, Básicamente, ¿qué quiere decir este criterio? Que los contribuyentes deben tributar en función del beneficio de los servicios o bienes que reciben por parte del Estado. Van a encontrar en el libro que pensar en este criterio como fundamento de la tributación que va en pos de la equidad implica considerar en forma simultánea dos aspectos del presupuesto: el gasto, ¿sí?, y los recursos. El gasto visto desde los servicios que brinda el Estado y los recursos como aquellos medios o la financiación que debe obtener y cómo la obtiene para poder prestar estos servicios, es decir, para poder afrontar el gasto. También respecto de este criterio se dice que la aplicación del mismo implica extender al Estado el principio comercial. ¿Por qué? Porque en definitiva
el Estado estaría obligando a pagar a las personas en función a la utilidad que genera los servicios que los mismos prestan, o sea, que el mismo presta. Por lo tal, esto se podría asimilar a un precio. ¿Bien? Se podría asimilar a un precio que el contribuyente paga por servicios que brinda el Estado, que en definitiva terminaría pagando a cualquier otro agente en condiciones normales de mercado. ¿Bien? También se dice que sobre este criterio existen algunas restricciones. Por ejemplo, que el mismo, es decir, el criterio del beneficio no se puede aplicar para el caso de los bienes públicos o servicios públicos puros por el hecho de que sobre los mismos es imposible la aplicación del principio de exclusión. El otro criterio que dijimos que se puede utilizar para determinar quiénes están en mejor condiciones que otros o para determinar condiciones diferentes entre los sujetos contribuyentes es el de la capacidad contributiva. Básicamente, mediante este criterio lo que tratamos es establecer parámetros que nos permitan medir a nosotros el nivel de bienestar económico de los sujetos para determinar en definitiva cuánto debe pagar quienes, no cuánto debe pagar, sino cuándo alguien está en mejores condiciones que otros y debe pagar o debe o debe tener una carga tributaria mayor. Ahora, estos parámetros que se toman comúnmente y que van a ser la base de los impuestos que nosotros vamos a ver eh, en el capítulo 6, 7 y 8, más bien la base no, va a ser la materia imponible, eh, son el parámetro del beneficio de la renta, la riqueza o el patrimonio de los sujetos o el consumo o el gasto. ¿Sí? Se dice que mediante este criterio también se pueden eh, establecer políticas tributarias de carácter redistributivas. El otro de los principios del cual habíamos hecho mención era el principio de la eficiencia que debe regir a todo sistema tributario. Y cuando hablamos del principio de la eficiencia, hablamos del principio del mínimo exceso de carga, el principio de la suficiencia recaudatoria y el principio de la administración tributaria del mínimo costo. Bueno, cuando hablamos del principio del mínimo exceso de carga, estamos haciendo referencia a que, como consecuencia de los impuestos o de los tributos, los sujetos que lo sufren o sí, que sufren la carga, no solamente van a ver alterados sus niveles de ingresos o sus niveles de riqueza como consecuencia del pago del impuesto, sino que también lo pueden ver afectados sus ingresos o su riqueza como consecuencia de cambios en sus conductas motivadas obviamente por los impuestos que sobre ellos recaen. Estos cambios en las conductas pueden generar pérdidas de eficiencia en los niveles de productividad que cada uno de ellos posee. Por lo tanto, en términos económicos, si un impuesto genera un sacrificio mayor a aquel que implica el importe pagado en concepto del mismo, decimos que tiene una carga excedente. ¿Sí? Y esto por lo general es generado por todos los impuestos, porque todos los impuestos tienen efectos distorsivos. ¿Sí? Todos los impuestos generan cambios en las conductas de los sujetos. Ahora, un sistema tributario debe basarse en tributos que generen la mínima carga excedente sobre los contribuyentes. El otro principio de eficiencia es el de la suficiencia recaudatoria. Básicamente, ¿esto qué quiere decir? Que los ingresos que recauda el Estado a través de los tributos debe ser suficiente para cubrir los gastos que tiene presupuestados. De lo contrario, en caso de tener un déficit primario, se podrían llegar a generar efectos que resultan indeseables sobre la equidad y la eficiencia, motivados o generados por la financiación de dicho déficit con endeudamiento o con emisión monetaria. El último de los principios que hace a la eficiencia del sistema tributario es aquel que refiere al principio de la administración tributaria del mínimo costo. ¿Esto qué implica? Obviamente que
para que el Estado pueda ejecutar su política tributaria, pueda recaudar los impuestos, necesita levantar una administración tributaria, ¿sí? Que esté a cargo de la recaudación de los impuestos, ¿sí? Y a su vez que esté a cargo de la fiscalización de los mismos, es decir, que controle que los mismos se paguen y no solamente que se paguen, sino que los importes determinados, porque el sistema que tenemos es autodeterminativo acá en Argentina, que los importes determinados sean los correctos, ¿sí? Entonces, el Estado o el sistema tributario debe crear impuestos de tal manera que el costo de ejercerlos a los mismos no sea mayor al producido de los mismos. También hay que tener en cuenta no solamente que un sistema tributario genera costos administrativos para el Estado, sino que también genera costos administrativos para los contribuyentes, lo que van a conocer o lo que van a encontrar como costos de cumplimiento. Entonces, para no generar eh, más efectos o no generar más impactos sobre los contribuyentes, el costo administrativo que le tiene que implicar al contribuyente el cumplimiento del impuesto debe ser el mínimo posible. Otro de los principios que vamos a encontrar relativos a la tributación son los principios constitucionales. Estos principios constitucionales se refieren a la igualdad, a la legalidad y a la no confiscatoriedad. El principio constitucional de igualdad lo podemos asimilar al principio de la equidad, ¿sí? Solamente que surge del texto de la Constitución Nacional, en donde encontramos que en el artículo 16 de la Carta Magna se establece que la igualdad es la base para las cargas públicas, ¿sí? Después, otro de los principios que encontramos dentro de la norma constitucional es el de la legalidad, ¿sí? De esto ya hablamos un poco y dijimos que es solamente el Estado, más bien el Congreso, quien tiene la potestad para imponer las contribuciones o las cargas públicas, ¿sí? Y a su vez, otra cosa que refiere a este punto es que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que ella no prohíbe, según el artículo 19. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que sin ley no hay tributo, es decir, sin ley que establezca un impuesto, ¿sí? El Estado no puede de forma coactiva ejercer el pago del mismo. ¿Bien? En la ley se definen todos los elementos que conforman un tributo. Por último, encontramos el principio constitucional de no confiscatoriedad. Este principio refiere al hecho de que el ejercicio del poder de imperio por parte del Estado, mediante el cual se obliga al pago de los impuestos, al pago de los tributos, no debe atentar contra la propiedad de los contribuyentes. Acá se ponen en juego dos cuestiones sobre las cuales hay que encontrar cierto equilibrio. Uno es que el poder tributario no es ilimitado, es decir, el Estado no puede establecer los impuestos que arbitrariamente, que de forma arbitraria eh, quiera crear, ¿sí? Y por otro lado, hay una cuestión de que el derecho de la propiedad no se puede concebir como un derecho absoluto. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre ambas cuestiones, es decir, un poder, una potestad tributaria que no puede ir más allá de el derecho de la propiedad, el cual el mismo no es absoluto, ¿sí? No existe una norma que establezca cuándo un impuesto o cuándo un tributo es confiscatorio, ¿sí? No van a encontrar en la Constitución ni en ninguna otra ley donde se diga que a partir de cierta, cierta carga tributaria o cierta tasa, un impuesto pasa a ser confiscatorio. El máximo tribunal de la Nación, es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, ha procurado la aplicación de este principio, tratando de evitar
que los tributos que se establezcan o que se establecen insuman una parte sustancial del capital o la renta de las personas. Bueno, cortamos el video acá y en los próximos continuamos con los otros temas del capítulo.